Ahora, ¿me escucháis? ¿Ahora sí? Sí, se te oye. Adelante. Venga, pues nada. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos a estas jornadas que ponemos en marcha desde la Escuela de Igualdad de CERMI y comentar, antes de comenzar, que esta escuela está financiada por el IRPF, está financiada a través del IRPF de la Junta de Andalucía. Comentaros también, antes de comenzar, que vamos a ser muy rigurosas con los tiempos. Por tanto, rogarles a las ponentes que cumplan con los tiempos establecidos, porque yo voy a ser muy exigente y no quiero hacerlas sentir mal, con calma, evidentemente sin prisa, pero sí que es verdad que necesitamos ser muy rigurosas con los tiempos. Daros la bienvenida. Para nosotras es un lujo contar con todas y con todos vosotros. Tenemos que darle las gracias a estas 8 personas que van a participar hoy en nuestros dos ponentes, en nuestros dos paneles. 4 personas por cada uno de los paneles, y también a vosotras y vosotros que vais a participar posteriormente. Agradecer también a las personas que van a hacer posible que esta jornada se pueda hacer mediante lenguaje de signos y también transcrita, para que las personas con problemas auditivos puedan seguirnos. Muchísimas gracias a todos y a todas, y comenzamos sin dilación. Mujeres con discapacidad, conciliación y corresponsabilidad. Revelación de una pandemia. Sin duda, el título lo dice todo. Vamos a empezar, como digo, sin esperar más, con el primer panel de experiencias que hemos titulado Buenas prácticas y políticas en materia de conciliación y corresponsabilidad con enfoque de género y discapacidad. Este panel está formado por 4 personas que intervendrán 6 minutos cada una de ellas, y vamos a comenzar con el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión, don Marcial Gómez. Querido Marcial, bienvenido. Cuando tú quieras, tuya es la palabra. Adelante. Buenos días, muchas gracias, querida Isabel, secretaria general de CERMI Andalucía, por tu presentación. Agradecimiento que hago extensivo, por supuesto, a toda la entidad y especialmente a su presidenta Marta, aunque creo que todavía no ha podido incorporarse hoy a este Zoom y que lo hará en breve. Muchas gracias por invitarme, en definitiva, a participar en este encuentro, y, por supuesto, un saludo a todas y a todas las que lo estáis siguiendo por Zoom. Para mí es un honor poder participar en este panel de buenas prácticas y políticas, aunque sin duda que el panel que seguirá a continuación de experiencias será, en primera persona, será muchísimo más interesante que lo que podamos decir aquí los políticos, ¿no? Os felicito por la organización, porque las situaciones que estamos viviendo con motivo de esta pandemia, del confinamiento o de las restricciones de movilidad, es cierto que están suponiendo grandes cambios en la vida de las personas, cambios que afectan a nuestros grupos de convivencia. Desde numerosas instituciones y organismos se han promovido estudios para analizar esos cambios provocados en el comportamiento social de las personas, y ya hemos conocido algunos en relación a la corresponsabilidad familiar, el tema que nos ocupa hoy. Y, en definitiva, pues estudian si ha habido cambios en los roles o en el reparto de las tareas con motivo de la pandemia y sus consecuencias. Por ejemplo, he tenido acceso a uno recientemente publicado la semana pasada, cito, que es de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, mi ciudad, que arrojaba ya algunas conclusiones interesantes. A nivel general, dice este estudio, que se han producido nulos o pocos cambios en materia de corresponsabilidad en el reparto de tareas en los hogares. En cuanto al teletrabajo, un nuevo escenario que parecía que podía llevar numerosos cambios en este sentido. Sin embargo, concluye el estudio que tampoco ha producido ni traído cambios significativos. En cuanto al estudio realizado por segmentos poblacionales,
dice que la percepción de cambio en la corresponsabilidad para los propios entrevistados es baja en el caso de las personas con estudios y muy baja en los demás grupos, especialmente para las mujeres del grupo en el que ambos trabajan. Esos son, por ejemplo, los datos de Córdoba. Por nuestra parte, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación también ha elaborado un diagnóstico de la conciliación en Andalucía que precisamente va a ser presentado mañana en la primera reunión del Comité Directivo de la primera Estrategia de Conciliación de Andalucía 2021-2025, del que yo mismo formo parte. A partir de los datos, por supuesto también a partir de los testimonios en primera persona, tenemos que reflexionar. Y nuestra reflexión creo que tiene que ser crítica. No lo hemos estado haciendo todo bien, pese a nuestros esfuerzos. Los poderes públicos tenemos la obligación de evitar los factores de desigualdad y de exclusión estructural a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad en los distintos ámbitos vitales, entre ellos y, por supuesto, el trabajo y también los temas que nos ocupan hoy, la corresponsabilidad y la conciliación. En cuanto a los esfuerzos que venimos realizando en Andalucía, yo quiero poner en primer lugar en valor la colaboración y la comunicación precisamente que Fermi ha tenido con toda la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, demostrando no solo la utilidad y la necesidad de esa representación que ejercen de las personas con discapacidad, sino del diálogo y de la utilidad del diálogo civil en general. En este sentido, me consta el interés de Fermi en nuestra estrategia de conciliación, incluso que ya me ha aportado algunas ideas clave para introducirlas como líneas de actuación. Una de estas ideas es la consideración de la organización del servicio de las personas con discapacidad usuarias del servicio de ayuda a domicilio y que tienen horario de trabajo, pues debo decir que ya se ha introducido en el borrador de la nueva orden del servicio de ayuda a domicilio. La estrategia de conciliación en Andalucía va a seguir un modelo de gobernanza participativo, por lo que se invitará para su colaboración a otras consejerías y otras entidades implicadas, así como a grupos de personas expertas. Por tanto, tanto CERMI como esta Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión tendremos un papel fundamental en trasladar el enfoque de género a la respuesta que dicha estrategia debe dar a los aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia. Tendremos un papel fundamental para considerar de manera diferenciada las necesidades particulares de las mujeres con discapacidad en cuanto a corresponsabilidad y conciliación. E igualmente, y no menos importante, para diseñar específicamente acciones dirigidas a las madres y a las cuidadoras, que son siempre las grandes olvidadas. Por otra parte, quiero hoy reconocer en la persona de su directora, que también nos acompaña hoy, de Laura Fernández, el trabajo que ha realizado el IAM precisamente para atender a las situaciones de mayor peligro y vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad, las relacionadas con la violencia de género. Seguro que ella nos va a detallar cuando intervenga en muchísimas de estas acciones, junto a otras, en las materias que nos ocupan hoy, y creo que le corresponde a ella especificar cuáles son y contarnos muchísimo acerca de su magnífico trabajo. Para la Dirección General, desde luego, es siempre un motivo de satisfacción poder colaborar junto al IAM en todo lo que desde allí impulsan en relación a las mujeres con discapacidad. Finalmente, en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, estamos concluyendo unas nuevas bases reguladoras de subvenciones que incluyen la realización de actividades en materia de conciliación y corresponsabilidad, subvenciones destinadas a la realización por parte de entidades sin ánimo de lucro de Andalucía de programas de información, sensibilización y divulgación en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de corresponsabilidad, así como también la realización de estudios e investigaciones en dicha materia. En definitiva, y como idea principal con la que me gustaría terminar para hacer caso a la moderadora y seguirme al tiempo establecido, la sociedad civil y la administración tenemos que seguir colaborando en fomentar la conciliación y la corresponsabilidad, especialmente teniendo en cuenta las nuevas situaciones que nos ha dejado la pandemia, como por ejemplo con la extensión del teletrabajo. Queda mucho camino por recorrer y en el caso de las mujeres con discapacidad, la Dirección General lo hará siempre de la mano de Fermi. Os deseo una provechosa jornada a todos y a todas
Muchas gracias por vuestra atención y os pido disculpas porque os seguiré durante un tiempo, pero me tengo que incorporar en breve a otra reunión. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a ti por estar con nosotros y también por hacerle caso a la moderadora, que siempre viene bien. Muchas gracias, Marcial. Continuamos, ya contamos entre nuestras personas conectadas con la presidenta del CERMI Andalucía, con Marta, que está con nosotros, con lo que estamos todos. Continuamos con el panel. A continuación, Laura Fernández, directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Laura, tienes la palabra cuando quieras. Gracias por estar aquí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí acompañando a CERMI y quiero agradecer especialmente a Isabel, con la que, bueno, hemos tenido muchísimas reuniones y estamos en contacto, y también a Marta, que todavía no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, pero sé que pasado mañana nos vamos a ver en Granada con un acto que ahora comentaré, ¿no? Agradezco, bueno, el que se nos haya invitado a esta jornada sobre corresponsabilidad con una perspectiva de género, hoy precisamente, que es el Día Nacional por la Conciliación y la Corresponsabilidad, ¿no? Es un día en el que se invita a toda la sociedad, ¿no?, a una reflexión sobre la importancia que para todas las personas tiene el poder conciliar la vida laboral, familiar, pero también la personal, ¿no? Quiero compartir con vosotras y con vosotros una reflexión desde el Instituto Andaluz de la Mujer centrada en los avances y los retos desde una perspectiva y un enfoque siempre interseccional sobre las políticas públicas en materia de igualdad, centrada en este caso en la conciliación y la corresponsabilidad, ¿no? Es uno de los lemas fundamentales del Instituto Andaluz de la Mujer, el no dejar ninguna mujer atrás, siguiendo en coherencia, ¿no?, con la Agenda 2030, que como bien sabéis, y es uno de los eslóganes que llevamos siempre desde esta consejería, desde la Consejería de Igualdad, el no dejar a nadie atrás, ¿no? Una de las grandes reivindicaciones del movimiento feminista contemporáneo se centra en la necesidad de reconocer la diversidad que nos caracteriza como seres humanos y que indudablemente se refleja en la ausencia e inexistencia de un solo modelo de mujer. Por eso veréis que desde el Instituto Andaluz de la Mujer ya no hablamos, fuera ya del título que tenemos todavía como agencia, no hablamos de la mujer, sino de las mujeres. Queremos una visibilidad de esa diversidad, no existe un solo modelo de mujer, y por supuesto la visibilidad de las mujeres con discapacidad, ¿no? Partiendo de esta premisa, uno de los actuales retos de la sociedad democrática para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de todas las personas es precisamente reconocer una cuestión clara y evidente, ¿no? Las mujeres con discapacidad están expuestas a mayores dinámicas de discriminación, de desigualdad y de violencia por el hecho de ser mujeres y además tener algún tipo de discapacidad. Fruto siempre, hay que recordar, de que vivimos en una sociedad machista y capacitista respecto de la mujer, ¿no?, con discapacidad es un claro factor de riesgo y de vulnerabilidad. Y por eso las instituciones públicas y la sociedad tenemos que dar respuesta a esta situación con acciones concretas y específicas. Entre las acciones que el Instituto Andaluz de la Mujer realiza y que, bueno, anteriormente el director general de personas con discapacidad ha comentado, ¿no? Como bien sabéis, uno de nuestros ejes fundamentales en el Instituto Andaluz de la Mujer es la promoción de la igualdad de género entre mujeres y hombres. En este caso, para visibilizar a mujeres con discapacidad, generamos, como habréis visto en los calendarios coeducativos, por ejemplo, ¿no?, generamos la visibilidad de mujeres con discapacidad que además se conviertan en referentes de nuestras niñas andaluzas, y también, de manera fundamental, por destacar determinadas acciones concretas, lo que se refiere a las violencias machistas, hemos elaborado un protocolo especialmente dirigido al personal que trabaja en el Instituto Andaluz de la Mujer, pero que también puede servir a cualquier profesional que entre en contacto con una mujer con discapacidad y que pueda ser víctima de violencia de género, para a través, y como bien digo, con una visibilidad de que no existe un solo modelo de mujer con discapacidad, sino que hay que tener en cuenta las diferentes discapacidades a la hora de atender a las mujeres. Hemos elaborado un protocolo
protocolo, como digo, que saldrá a la luz a lo largo de este mes de abril, en donde hemos abordado, en colaboración con la Dirección General de Personas con Discapacidad, que además quiero reconocer el trabajo y la especial conexión y los canales de comunicación constantes que tenemos desde el Instituto con la Dirección General y especialmente con el director, con Marcial Gómez, en donde estamos trabajando de manera conjunta en adaptar textos del Instituto Andaluz de la Mujer, por ejemplo, a lectura fácil, o incluir la perspectiva de género en todas las políticas que la Dirección General de Personas con Discapacidad está elaborando, ¿no? En materia de conciliación y corresponsabilidad, esta consejería, a través de la Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación, tal y como ha dicho el director general, se está elaborando un plan estratégico, el primer plan estratégico de conciliación, en donde precisamente el jueves con Marta estaremos, tanto el secretario general como yo, Elian, nos sentaremos con vosotros y escucharemos las aportaciones que se realizan no solamente desde la conciliación, porque desde Elian consideramos que cuando se habla de conciliación no podemos dejar atrás la corresponsabilidad, ¿no? Desde Elian queremos dar visibilidad y poner en valor a empresas, asociaciones, a ONG, a través de la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras, que invito a todas las entidades y se lo transmitiré a Marta el jueves en Granada, a que se sumen a esta red. Es una red en donde las empresas dicen, empresas, asociaciones, ONG, entidades públicas, asumen un compromiso en pro de la conciliación a través de sus planes de igualdad y con medidas concretas. Además de esto, bueno, queremos visibilizar desde el IAM una realidad que necesita de un cambio muy importante. La corresponsabilidad, no solamente la administración pública, tenemos que impulsarla y cambiar la sociedad, sino que todos y todas, los que estamos aquí los que estamos, y con los que estamos todos los días en contacto, tenemos que hacer un gran cambio en donde se ponga en valor los trabajos del cuidado, lo que es la maternidad, la paternidad, los roles de hombres y mujeres que debemos de cambiar, y para eso el Instituto Andaluz de la Mujer establece unas políticas sobre todo de visibilización y de llamar a la reflexión. Por todo ello, os felicito por esta jornada, por la perspectiva de género. Reitero mi compromiso de considerar todas las necesidades y hacer esfuerzos por involucrar a las organizaciones, a organizaciones tan importantes como CERNI, a redes de personas con discapacidad en la toma de decisiones para lograr una sociedad más igualitaria, ¿no? Más igualitaria. Esperando vuestras aportaciones, que sepáis que, bueno, que el Instituto Andaluz de la Mujer va a recoger vuestras aportaciones de hoy y todas las que tengáis que hacer para que, bueno, pues consigamos una sociedad, una Andalucía más igualitaria. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura, por estar tan cerquita de las mujeres con discapacidad y por creértelo. Así que nada, a seguir trabajando y nos tendrás a tu lado. A continuación, la siguiente persona que va a intervenir es Cristina García. Cristina es la secretaria de Igualdad y Juventud de UGT en Andalucía. Cristina, tuya es la palabra. Adelante, bienvenida. Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias, lo primero, por invitar a UGT Andalucía a esta escuela de igualdad que tenéis en CERMI. Un saludo a todas y a todos los que nos estéis viendo ahora mismo. Y bueno, pues desde UGT intentamos siempre visibilizar y dar a conocer cuáles son las problemáticas en el empleo de las mujeres y hoy que estamos en este panel, pues de las mujeres con discapacidad, ¿no? Entendemos siempre que tenemos que partir de que el empleo es lo que hace posible tener una vida independiente y digna para todas las personas, que hace posible la participación en la sociedad en igualdad de condiciones, y esta problemática de las mujeres con discapacidad en el empleo, pues creemos que ha empeorado durante la pandemia, ¿no? Hoy que hablamos de conciliación y de corresponsabilidad, hace poquito fue el Día de la Brecha Salarial y desde UGT hicimos nuestro informe anual y volvimos a hablar de cómo esa brecha está muy afectada por la falta de conciliación, ¿no? Por las dificultades de conciliación, y entendemos que las mujeres con discapacidad tienen aún más dificultades, ¿no? Por la doble discriminación que tienen y además que se pueden dar muchos más factores que amplíen esta discriminación. Nosotros entendemos que es necesario
que haya una flexibilidad en la legislación y en las medidas correctoras para que se atiendan todas las especificidades de la discapacidad, que no es solo una, ¿no? Hay muchos tipos, hay muchos grados, y entendemos que tenemos que partir siempre de una condición básica, que es fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad, ¿no? Y que tenemos que llegar al objetivo, que al final es la autonomía económica, que va a permitir que haya una autonomía social. Y bueno, como he dicho, durante la pandemia hemos visto patente de nuevo que es un problema social para todas las personas, pero que afecta al final a las mujeres en mayoría, que no está resuelto y que todavía queda mucho, que es la conciliación, ¿no? El objetivo final tiene que ser la corresponsabilidad, pero no la corresponsabilidad solamente entre los miembros de una familia, sino también que tengamos unos recursos públicos adecuados para el cuidado de las personas, y que haya políticas adecuadas a las realidades, ¿no? Nosotros, a través de nuestros informes, intentamos siempre dar visibilidad a través de esos datos de empleo, de cuál es la realidad, y desde UGT como sindicato, tanto en estos foros como en la mesa de negociación, ¿no? Que es al fin y al cabo donde se materializa nuestro trabajo como sindicato en las empresas, y en la negociación de los convenios colectivos, planes de igualdad, incluyendo las cláusulas que van a ayudar a mejorar la vida y el empleo de estas personas, y en especial de las mujeres con dificultades añadidas, que son las mujeres con discapacidad en el empleo, o las mujeres que tienen a cargo a familiares con discapacidad. Yo quería aprovechar la ocasión para haceros llegar algunas de las propuestas que siempre hacemos desde el sindicato, y que creemos que son fundamentales, ¿no? Son los permisos retribuidos, individuales e intransferibles, la corresponsabilidad hay que fomentarla desde todos los poderes públicos y también a través de la negociación colectiva. Hay que replantear un modelo de cuidado nuevo, que siempre recae sobre las mujeres tradicionalmente, y mejorar en el empleo, ¿no? Mejorar en el empleo, que van a permitir la mejora en todos los ámbitos de las personas con discapacidad. Como buenas prácticas, aunque esto ya pertenece al segundo panel, me gustaría haceros llegar las buenas prácticas de nuestros delegados y delegadas en la negociación colectiva y en la negociación de los planes de igualdad, por si queréis después que entren en el debate. Nosotros defendemos una serie de propuestas en los convenios, como son la reserva de cuota específica para las mujeres con discapacidad, los permisos para acudir a las consultas médicas, protección frente al acoso sexual por razón de sexo, y cuando se dé en el caso de mujeres con discapacidad que sea considerada como un agravante. Entendemos que hay que ayudar a las familias monoparentales desde la negociación colectiva, ampliando los permisos, como el permiso de nacimiento. Y, como he dicho antes, la flexibilidad es algo muy importante en este caso. Horario flexible, adaptación horaria o prioridad en la concreción horaria, en los horarios, que se pueda en un momento dado abandonar el puesto de trabajo por una emergencia de tipo médico, ¿no?, asociada a la discapacidad. Y algo muy importante que estamos intentando tener en cuenta en todos los convenios es la excedencia para antes del reconocimiento del grado de discapacidad, ¿no? Que sabemos que los tiempos pues, no son los adecuados, que muchas veces tardan, y mientras se reconoce este grado de discapacidad a un hijo o una hija de más de 3 años, pues no sabemos cuánto va a durar, y esta persona pues tiene que pedir ese permiso en el trabajo y no debería suponerle una merma en su salario o una reducción de jornada, ¿no? Esto, entre otras muchas, que me dejo seguramente alguna importante. Y bueno, yo por mi parte voy a dejar aquí mi intervención, y sí que me gustaría quedarme a escuchar el siguiente panel, ¿no?, y tomar nota de cuáles son las necesidades de las trabajadoras con discapacidad, o las trabajadoras que tienen a cargo a personas con discapacidad, para poder trasladarlo a mis compañeros y compañeras del sindicato. Una vez más, agradeceros la invitación y un saludo desde UGT Andalucía.
Pues claro que sí, Cristina, eres bienvenida y estamos encantadas con que te quedes con nosotros. Así que quédate todo el tiempo que quieras y evidentemente serás bienvenida para las siguientes jornadas. Estaremos encantadas de que estés aquí. Cierra este panel. A continuación, nuestra presidenta de CERMI Andalucía, que no puede ser de otra manera, pues como mujer con discapacidad estamos pues impacientes por escucharte, Marta. Marta Castillo, tuya es la palabra, cuando tú quieras. Hola, buenos días. Ante todo, disculpar el retraso porque estaba en otra reunión y era imposible salirme. Así que muchísimas gracias a todos y a todas las asistentes y a mis compañeros que hemos compartido el panel. Saludar al director general, a Marcial, a Pilar, a la directora de IAN, a Cristina, ¿vale? Para el CERMI es muy importante contar con el apoyo tanto de la Consejería como del Instituto de la Mujer como del sindicato, ¿vale? Esto es nosotros para el CERMI siempre decimos que esto tiene que ser un trabajo en común, un trabajo unido y que cuando todos nos unimos, el objetivo que se consigue es mucho mayor. Para concretar en las mujeres con discapacidad, como habéis comentado, tenemos una doble discriminación. Somos mujeres y tenemos una discapacidad. Por tanto, siempre decimos, Isabel y yo siempre decimos que tenemos que estar siempre demostrando que somos válidas. O sea, que continuamente se nos cuestiona. Entonces, tenemos que estar... una lucha diaria de demostrar que somos válidas y que no estamos aquí porque sí, sino porque estamos aquí porque somos válidas. Entonces tenemos un examen diario prácticamente, ¿no? A veces tremendo, ¿no? Es cansado, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Somos mujeres luchadoras y poderosas y hablo con mi compañera Isabel porque las dos tenemos ahora mismo cargos de representación y entonces estamos más visibles, ¿no? Y el objetivo nuestro es ser visible para otras mujeres, para decirle a otras mujeres que sí se puede, que cuesta, que no es fácil, por supuesto, pero que sí se puede, ¿vale? Y es así. Entonces, eso es la pequeña introducción que quería decir, ¿no? De la situación que vivimos las mujeres con discapacidad. En el tema de la conciliación y corresponsabilidad, pues entonces, imaginaros, si tenemos que estar siempre demostrando que somos válidas, también tenemos que conciliar y eso es un hándicap más. Contando que a las mujeres con discapacidad, en la mayoría de las ocasiones se nos otorga la responsabilidad de estar en nuestra casa y ser cuidadora de un familiar, o si tiene sobrinos, pues podemos ser cuidadoras de los sobrinos, atender a las personas mayores y no se enfoca hacia una salida laboral o hacia una inserción laboral. Como comunicaba el director general, efectivamente se contó con el CERMI. Creo que si Laura estaba presente, fuimos de las primeras entidades con las que nos convocasteis para hacer aportaciones al trabajo que estáis haciendo sobre la elaboración del plan de conciliación. Y no sé si fuimos de las entidades, pero yo creo que empezamos muy prontito, ¿no? A aportar, nos reunimos con el secretario general y con Laura y fuimos aportando la situación que se vive, ¿no? de las mujeres con discapacidad. Como decía Marcial, que han recogido, y me alegro que haya sido así, yo le comunicaba que una de las primeras dificultades que tenemos a la hora de conciliar, nos la encontramos, por ejemplo, con la ayuda a domicilio. Ya sabéis que la ayuda a domicilio es un servicio que está muy estructurado y muy cerrado. Entonces, cuando una persona, en este caso una mujer con discapacidad, que tiene el servicio de ayuda a domicilio aprobado y por ejemplo, en su casa van a las 9 de la mañana, esta persona se inserta en el mercado laboral, empieza a trabajar con un horario, por ejemplo, a las 8 de la mañana tiene que estar trabajando, le resulta prácticamente imposible poder cambiar
ese servicio de ayuda a domicilio. Entonces, eso son cosas que tenemos que empezar a trabajar juntos, ¿no? Por eso decía desde el principio de la intervención que es muy bueno que estemos aquí todos las entidades presentes, porque entre todos tenemos que mejorar. Y muchas veces no es cuestión económica, es cuestión de coordinación, ¿no? Y tanto en esa propuesta el secretario general como Laura se sorprendía, ¿no? Como diciendo, ¿eso pasa? Digo, sí, eso pasa, ¿no? Nos encontramos con estas situaciones que hacen que al final pues esta mujer no pueda empezar a trabajar porque no hay un cambio en el servicio, un cambio horario en ese servicio de ayuda a domicilio. O sea que eso debería de ser más flexible en estas situaciones como es tan importante el trabajo. Y la corresponsabilidad, pues igual nosotros somos mujeres y nos encontramos con las mismas situaciones que se encuentra el resto de mujeres, ¿no? Cuando tenemos una pareja o cuando vivimos en situaciones que hay que repartir tareas. La gente algunas veces nos pregunta como si nosotros tuviéramos otra relación totalmente diferente, ¿no? Y al final decimos, bueno, tenemos la misma relación, tenemos los mismos problemas y las mismas situaciones, ¿no? Donde hay que compartir tareas, pero eso no es solamente una cosa de mujeres con discapacidad. Estoy totalmente de acuerdo con Laura, con la directora, esto es una situación de educación, es el contexto donde vivimos, una educación que tenemos que ir cambiando al resto de la sociedad, ¿no? Y ir modificando eso que se va haciendo poco a poco, porque es cierto que se va cambiando, es cierto, también hay que reconocer los trabajos que se han hecho, también hay que reconocer que se ha trabajado mucho desde el movimiento de mujeres, de asociaciones de mujeres, tanto con discapacidad y sin discapacidad, llevan muchos años trabajando y se han hecho muchos logros y ahora pues quedan otros muchos por hacer. Esto es una lucha que no se acaba nunca. Entonces, yo quiero solamente dar esta breve pincelada porque lo importante es el testimonio que viene a continuación, que son mujeres con discapacidad, que van a hablar en primera persona y que considero que son ellas a las que tenemos que escuchar, prestarle el máximo atención y dedicarle el máximo de tiempo posible. Yo agradecer desde el CERMI vuestra implicación y vuestro compromiso, y aquí estamos para trabajar y como vamos a continuar trabajando. El jueves en Granada seguiremos trabajando con todo esto y desde CERMI siempre dispuestos a colaborar, a aportar y a mejorar la vida y conseguir la integración total de las mujeres con discapacidad que tanto necesitamos y tanta falta nos hace. Así Muy que bien. muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Marta. Gracias y siempre abriendo camino. Las mujeres con discapacidad abrimos camino siempre, nosotras y vosotras. Siempre hay quien nos abre camino y siempre hay quien necesita que abramos camino. Seguimos, gracias a los 4 ponentes de este panel. Abrimos rápidamente el siguiente panel titulado Necesidades y experiencias. Necesidades y experiencia de conciliación y corresponsabilidad en primera persona. Hablan las mujeres con discapacidad. Este panel está compuesto por 4 excelentes mujeres. Una de ellas es mamá de un niño con discapacidad, si no tengo mal aquí las anotaciones, y las otras 3 son mujeres con discapacidad. Así que vamos a ir dando paso en primer lugar a Laura, madre de un niño con discapacidad. Laura Alvea, tuya es la palabra, así que cuando quieras. Buenos días. En principio, agradecer que se le esté dando visibilidad a mujeres como yo, a mujeres trabajadoras, a mujeres y madres trabajadoras, a mujeres y madres trabajadoras de personas con discapacidad. Mujeres cuidadoras, 24 horas del día, los 365 días del año, toda una vida. Señalo lo de trabajadora dentro y fuera de casa, porque creo que todos tenemos claro los diferentes contextos de trabajo, aunque se valoren de manera diferente.
En este párrafo he resumido mi trayectoria laboral, desde mujer trabajadora hasta madre y persona cuidadora en búsqueda de empleo. Y además, en momentos de pandemia, como bien titula la webinar, se hace todavía más difícil el acceso al mercado laboral. Entonces, en 6 minutos, la verdad que es difícil plasmar todo lo que nos gustaría señalar sobre las madres de personas con discapacidad y madres y personas cuidadoras no profesionales, pero bueno, vamos a intentar señalar pues los 3 puntos que vemos o que en los que coincidimos habitualmente la mayoría de un alto porcentaje de madres, de hijos o hijas con discapacidad. Hablamos, como bien he mencionado en el encabezamiento, ¿no?, de una discriminación intersectorial, porque hay una desigualdad ya por ser mujer, por ser madre de una persona o más de una persona con discapacidad, porque hemos hablado de diversidad y hay que hablar también de diversidad familiar, aparte de la diversidad personal. Y en la diversidad familiar encontramos familias con muchísimas circunstancias, que además son circunstancias que se van cambiando y se van moviendo en el tiempo. La discriminación intersectorial es una realidad para todas las mujeres y nosotras pues las vivimos, pero de forma muy latente. Quiero mencionar sobre todo la accesibilidad que tenemos las madres de personas con discapacidad a las medidas de conciliación familiar existentes, tan simple, por ejemplo, como puede ser un plan de apertura de un centro educativo, y aquí expongo, por ejemplo, mi experiencia personal y la de muchas otras madres que conozco, de empezar a reducirme las jornadas porque unas actividades extraescolares que no están adaptadas a tu hijo, y entonces no hace que esa actividad sea accesible a él, que por mucho que tú reclames, mientras reclamas y te dan una solución a esa reclamación, en el caso en el que te ponen algún monitor o monitora, hay que ver la cualificación de ese monitor o monitora en educación especial, o en mi caso, por ejemplo, que mismo tiene autismo, qué formación especializada o específica sobre autismo tiene, ya hace que tú como mujer trabajadora ya tienes que reducir esa jornada. Luego, en un comedor, yo hablo de mi experiencia, pero claro, las personas con autismo a nivel sensorial ya se sabe pues, que tienen diferentes aspectos que hay que aprender a gestionar. Y mi hijo, por ejemplo, empezó en su comedor muy bien y también tuve que reducir aún más la jornada porque llegó un momento en el que el ruido del comedor o la cantidad de personas o de estímulos que se concentraban en un mismo espacio lo superaba. Entonces, pues era una situación muy incómoda para él. Y tampoco contaba con una red de apoyo en aquel entonces que pudiera dejar a un niño pequeño de 3 años, que no verbal, que ni siquiera nosotros, sus padres, sabíamos todavía gestionar. Y bueno, esa accesibilidad a esas medidas que se legislan, que se sacan y que no están adaptadas a toda la diversidad familiar existente, y sobre todo en este caso estamos hablando de eso, de familias con hijos y con hijas con discapacidad. Y además todo el rol que llevamos las mujeres, ¿no?, de cuidadoras, cómo la sociedad nos aplica, la sociedad y las circunstancias, porque normalmente en una pareja, por todas las circunstancias que ya conocemos, ya sea por la brecha salarial, por los horarios, etcétera, al final el rol de cuidadora lo llevas tú, lo lleva la madre, eres tú la que se viene del trabajo. Y bueno, y dentro de, quería resaltar eso, la necesidad de hacer accesibles esas medidas y la necesidad de contemplar esa diversidad familiar. Luego hablamos también, a la hora de hablar de diversidad familiar, hablo de los diferentes factores también que hemos hablado a la hora de decir la interseccionalidad, de elementos que se juntan, que se relacionan entre sí, que te dificultan el acceso. Yo, dentro de lo que cabe, no soy de las que tienen más dificultades. Conozco familias que lo tienen mucho más difícil, ya no solo por ser mujeres, sino por eso, por ser familias monoparentales, con hijos con discapacidad, por ser familias separadas, con una custodia también no siempre compartida, que además tienen uno o más hijos con discapacidad. Hablamos también de cómo vas progresivamente, te vas separando de ese mundo laboral remunerado económicamente y se te va quedando el rol
de persona cuidadora, de madre y persona cuidadora. Y se vive como un progreso, o por lo menos yo contemplo en las familias que conozco, en las madres que conozco y con las que me relaciono, un empobrecimiento progresivo en su calidad de vida. En la calidad de vida de las madres, que somos personas cuidadoras no profesionales, porque como toda persona pues necesitamos desarrollarnos pues, a nivel personal lo más plenamente posible, como el resto del mundo, y entras en un círculo del que es muy difícil salir. Porque cuando tú estás desempleada durante un tiempo determinado porque estás cuidando de tu hijo o de tu hija, que además cuando tienes discapacidad ese tiempo se alarga, no sabes cuánto en el tiempo, pero bueno, se alarga muchísimo, se merma mucho a nivel emocional, a nivel social, acabas reduciendo las relaciones sociales, a nivel emocional te sientes, te aíslas, ¿no? Socialmente también. Eso pasa en general un poquito con las familias de personas con discapacidad, pero sobre todo en las mujeres que acabamos teniendo un rol de persona cuidadora, se enfatiza muchísimo ese aislamiento, además por la falta de apoyo. Hay que tener en cuenta que cubrimos un papel que debería de estar cubriendo o que hablamos de corresponsabilidad y hablamos no solo de corresponsabilidad familiar, hablamos de corresponsabilidad social. Las administraciones, el gobierno, la sociedad debe de contemplar a las familias que tenemos hijos o hijas con diversidad funcional, con discapacidad, y adaptar esas medidas a estas familias, y no solo eso, sino que además contemplar proyectos también que conlleven un enriquecimiento o una salida profesional incluso a estas madres cuidadoras. Yo, por ejemplo, pertenezco a una asociación que creamos aquí en Tomares, en Sevilla, y dentro de un proyecto que es en red con otras asociaciones y con alguna administración pública, pues está orientado a la persona cuidadora. Y es verdad que vemos la importancia de crear actividades y proyectos que estén orientados al bienestar emocional, físico y emocional, por el tema ya de salud también, porque hay un deterioro en el autocuidado tremendo, que también todo incide luego en la búsqueda de empleo. Laura, tenemos que ir concluyendo, corazón. Y bueno, gracias, perdona. Es que 6 minutos al final se quedan tan cortitos, sí. Pero bueno. La conclusión es que, bueno, que las administraciones públicas, que hay que legislar medidas que realmente contemplen a todo el mundo y que hay una necesidad de que se gire la vista hacia las personas cuidadoras, que aunque haya habido un pequeño pasito, todavía hay que dar muchos más, y en eso concluyo, en la importancia de esa corresponsabilidad social. Pues me parece muy buena conclusión. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Estaríamos escuchándote todo el tiempo, pero necesitamos cerrar en hora para que también puedan participar las personas que están conectadas. Seguimos. A continuación, Susana Porras interviene con 6 minutitos. Susana es una mujer con discapacidad, así que adelante, Susana, tuya es la palabra. Susana, no sé si puede activar el micro, ¿tiene algún problema? ¿Tienes que activarte tú, Susana? Bueno, no sé si hay algún problema. Bien, ahora sí. Ay, adelante. No pasa nada. Adelante, ya se te escucha perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a participar en este encuentro. Bueno, Isa me pedía un poquito de brevedad y quería que explicara un poquito mi experiencia personal. Yo intento de resumir, ¿vale? Si no, Isa, con toda la confianza del mundo me va a cortar sin problema. Bueno, yo soy una persona pues con discapacidad, soy ciega total desde hace ya más de 15 años. Yo no he dejado de trabajar y de estudiar prácticamente desde bien jovencita, 20, 21 años. No he parado de compaginar el trabajo con la formación y no lo he dejado aún perdiendo la vista y aún siendo madre de dos niños que tienen ya 8 y 12 años. También soy usuaria de perro guía desde hace más de 10 años. Y lo que las mujeres con discapacidad y cualquier persona con discapacidad tenemos que estar de forma continua o demostrando, como se ha dicho en alguna ocasión,
pues que valemos o que somos capaces de realizar tareas, es mayormente porque debido a nuestra discapacidad tenemos que invertir más tiempo o más esfuerzo en hacer tareas que las personas sin discapacidad pues hacen de manera más ágil o de manera más rápida, ¿no? Pues, por ejemplo, a la hora de manejarnos en un puesto de trabajo, pues para determinadas herramientas de informática, pues nosotros tenemos que invertir más tiempo, pues porque tenemos que aprender a manejarnos con unas herramientas tiflotécnicas. A la hora, por ejemplo, de ayudar a nuestros hijos a hacer las tareas, ellos sí ven y nosotros no, pues nos cuesta más trabajo a la hora de apoyarles. Pues a la hora de dar una medicación a un niño, pues por ejemplo, en mi caso, yo tengo también un hijo con discapacidad, una discapacidad física, que lo que nos ha hecho pasar es mucho tiempo en hospitales y darle una medicación muy específica. A la hora de dar esa medicación, pues hay gente que no se fía de mí, pues porque no lo veía y tienes que aprender a manejar pues la medicación y dársela en hora y demás. Tienes que ir demostrando continuamente que, bueno, que a pesar de no ver, pues también eres capaz de trabajar, de cuidar de los hijos y de llevar una vida digna y plena, con sus dificultades y sus vicisitudes, pues como tiene todo el mundo. Yo he trabajado en diferentes puestos de trabajo y sí que se nota, sobre todo cuando trabaja en determinados puestos ya con una cierta responsabilidad. Yo ahora mismo llevo el Departamento de Coordinación y Talento en la ONCE de Málaga y es un puesto pues que te exige una dedicación pues que no tienen otros puestos de nivel un poco más básico o trabajos que son ordinarios y que tienen una jornada laboral limitada y una vez que termina la jornada laboral pues tú puedes dedicarla pues a tus tareas, al cuidado de los niños y demás. Es más difícil con un puesto de responsabilidad el poder compaginar el horario de los niños con el horario laboral. De hecho, en el periodo de confinamiento, pues uno de los temas que a mí me costó mucho trabajo, me resultó una situación muy estresante, el aprender a compaginar el horario laboral con los niños en casa, que ellos tenían un horario diferente, compaginarlo con la situación novedosa de tener que teletrabajar con unas herramientas que tampoco conoces porque tienes que poner en marcha herramientas y mecanismos nuevos para poder trabajar. Y bueno, lo que es pues toda la situación pues, que nos conllevó durante el tiempo de confinamiento. Es curioso y me llamó a mí la atención en esa época, pues cada vez que contactabas con alguna mujer, que normalmente contactas con ellas por temas laborales, y escuchabas por detrás a los niños de chillar. Entonces, en alguna ocasión, algún responsable, incluso de dirección general, pues estás hablando con él y está el niño al lado pegándote tirones y mamá, ¿y esto cómo lo hago? Y mamá esto, y mamá lo... Y al final el teletrabajar desde casa es una buena opción para las madres que no pueden permanecer durante toda una jornada laboral fuera de casa o porque por tema de los horarios no lo puede compaginar, pero también hay que saber compaginar el tema del teletrabajo con el cuidado, porque si no al final, como comentaba otra de las compañeras, al final la que acaba relegando tu tiempo eres tú. O sea, tú al final dedicas X horas al trabajo, X horas al cuidado de los niños, X horas a la casa, X horas pues con tu pareja y demás, y al final de la que menos dedicas tiempo es a ti misma. Entonces, somos nosotras primero las que tenemos que conocer las medidas que la empresa donde trabajamos pues nos pone a nuestro alcance para poder conciliar, pues si es reducción de jornada, si son permisos. Normalmente la mayoría de las empresas ya empiezan a poner en marcha muchas de estas medidas para poder conciliar. Pero lo primero que tenemos que aprender nosotras es a no intentar ser superwoman porque probablemente nos vamos a estrellar. Tenemos que aprender a compaginar los horarios y sobre todo pues a educar a nuestra pareja y a nuestros niños, en mi caso que son todos varones, que en casa la mesa la ponen todo, el cuarto hay que recogerlo todo y que la casa es de todo, no es de mamá ni es de la abuela ni es de nadie que venga a recoger la casa. Entonces, conciliación y corresponsabilidad van de la mano y las primeras que tenemos que educar en nuestra familia somos nosotras, las primeras que tenemos que conocer las medidas que la empresa pone a nuestra disposición somos nosotras y luego también tenemos que exigir que esas medidas pues, evidentemente se cumplan y las pidamos siempre que las podamos pedir. Y muy resumidamente, luego ya si hay alguna cuestión o alguna consulta que queráis hacer, pues yo estoy por aquí para lo que necesitéis.
Creo que sí, que ha quedado muy clarito, Susana, que eso de hay que empoderarse, las primeras que tenemos que empoderarnos somos nosotras. Creo que ha sido un broche de oro para cerrar. Gracias, Susana. A continuación, nuestra siguiente ponente, ponente de lujo, Mercedes López, también mujer con discapacidad. Cuando tú quieras, Mercedes, 6 minutitos, tuya es la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Isabel. Antes de nada, quiero agradecer al CERMI Andalucía su invitación a participar en este webinario. Como se ha dicho y como ya sabéis, soy mujer con discapacidad. Concretamente me diagnosticaron una parálisis cerebral. Donde esta es una característica evidente en mí, no es la única ni la más importante. En mi persona se aunan bastantes roles, ¿no? Os cuento un poco. Mi carrera universitaria comenzó ya con 36 años. Estudié primeramente trabajo social, luego hice la licenciatura de Ciencias del Trabajo, he realizado varios másteres y tengo un doctorado, ¿no? Por eso actualmente soy investigadora y docente de la Universidad de Jaén. El haber llegado hasta aquí no ha sido fácil, ni mucho menos. Ha sido un camino plagado de obstáculos. Por lo general, por el hecho de ser mujer y tener una discapacidad, la función o la tarea en la vida está fijada de antemano. Por supuesto, es ser cuidadora. Cuidadora en el ámbito familiar. Por lo menos en mi caso fue así. Y por supuesto, la idea de independizarse o formar nuestra propia familia queda muy lejos del imaginario colectivo. También estudiar, por supuesto, pero claro, el deber es sobre todo cuidar. Si así estudiar o tener una profesión, pues muchas veces queda en segundo plano. En mi caso, todo esto se cumplió. Fui durante una década cuidadora a tiempo completo, en este caso de mi madre. Aunque fue un periodo muy enriquecedor, también fueron años duros y por supuesto condicionaron mi futuro. En esta década, desde el año 1993 hasta el año 2003, significó un paréntesis en mi vida, en mi desarrollo profesional. Hasta el fallecimiento de mi madre no pude realizar otra cosa que no fuese cuidarla. Solicitamos un servicio de ayuda a domicilio al ayuntamiento y nos concedieron 2 horas, 3 veces en semana, es decir, 6 horas a la semana. Claramente eran insuficientes, ya que no me permitía compaginarlo con un trabajo remunerado ni con un estudio reglado. Por supuesto, muchas veces me sentí sola y pronto se hizo presente el síndrome del cuidador quemado. Y en estos años, por supuesto, no se hablaba de los cuidados, ni se sabía lo que era una cuidadora, ni lo que suponía para la salud física y mental de esta. Años después he conseguido independizarme, he formado mi propia familia y cosas del destino, mi esposo es una persona con discapacidad y en situación de dependencia. Por lo que he vuelto a realizar la tarea de cuidadora, donde esta vez compagino mi labor profesional con la atención de las necesidades de mi esposo. Tanto en el periodo anterior como cuidadora de mi madre, como en este, como cuidadora de mi marido, he hecho en falta más apoyo, más ayuda. La mayoría de las veces las necesidades de las personas dependientes están cubiertas, pero no las de las personas cuidadoras.
Ahora, por ejemplo, necesito tener la tranquilidad de irme a trabajar sabiendo que él está atendido. Que si necesita algo, le pasa algo, tiene una persona que le puede ayudar. Por este motivo pienso que la ley de autonomía personal debe de implementarse y desarrollarse plenamente. Por ejemplo, la figura del asistente personal debe de llenarse de contenido y ponerse en práctica. Por eso mi demanda y mi propuesta a la vez es que la asistencia personal sea una realidad en Andalucía y para ello se debe aprobar una normativa que la regule y un presupuesto que la respalde, facilitando las condiciones de acceso a todas las personas dependientes y ofertándolas desde los servicios sociales comunitarios. Y a modo de conclusión, decir que la labor de las cuidadoras, y hablo en femenino porque la mayoría somos mujeres, es una tarea que ahorra muchos recursos a las administraciones públicas y sin embargo no se nos cuida, ni se nos escucha, ni se tiene en cuenta nuestras demandas. Es muy importante cuidar a las personas enfermas, las personas mayores, la infancia, las personas dependientes, pero igual de importante es cuidar a las personas que cuidamos. Muchas gracias por su atención y ahora cualquier pregunta que me queráis hacer, quedo a vuestra disposición. Gracias. Excelente, Mercedes, enhorabuena. Creo que tus reivindicaciones las firmamos todas las que estamos aquí, así que vamos a soplar fuerte para que se cumplan. Así sea. Continuamos, gracias Mercedes, continuamos con el panel, pero antes recordaros que tenéis el chat en el que podéis dejar vuestros comentarios, que luego Ana compartirá, los leerá con nosotras, con todo el mundo, y también animaros a ir pensando que después de nuestra siguiente ponente, pues será vuestro turno de intervenciones, que por eso hemos sido tan rigurosos en el tiempo, para que tengáis vuestro espacio. Seguíamos, decíamos que continuamos con la siguiente ponente, es el turno ahora para ti, Inmaculada Ruiz, que también es una mujer con discapacidad que nos va a dejar su experiencia sobre la mesa. Cuando quieras, Inmaculada, adelante. Buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado. Vale, y yo voy a contar brevemente un poquillo mi historia. Soy una mujer joven, tengo 33 años, tengo 2 niños, una con 4 años que nació después de mi trasplante hepático y Hugo, que es el mayor, que tiene 9 años. Vale, yo estuve trabajando, yo soy trabajadora de CEPAMI, de aquí de Córdoba. Estaba trabajando en la residencia, empecé como cuidadora y luego pasé a ser enfermera. Bueno, enfermera no, auxiliar, ¿vale? A pertenecer al departamento de enfermería. A lo largo de los años, en el año 2014, sufrí un fallo hepático que me vi obligada me tuvieron que prácticamente trasplantar el órgano y me vi obligada a quedarme en casa, con lo cual me tuvieron que dar una incapacidad laboral. Eso me pasó con 27 años y la verdad no me vi. Pasé a ser una persona cuidada por mi marido a lo que yo estaba acostumbrada, que era a ser cuidadora, ¿no? Y bueno, yo soy una persona muy activa y eso pues me chocó bastante. No me veía yo muy en ese papel, la verdad. Pero bueno, hasta el paso del tiempo, yo que soy una persona muy activa, me vi pues en la necesidad de tener que volver otra vez a cumplir mi rol, que era ya ser yo la que llevaba el mando de todo, ¿no? A tirarte la familia para adelante. Y me costó mucho trabajo volver otra vez a la incorporación al mundo laboral, con discapacidad. Tengo también una discapacidad sensorial, auditiva, ¿vale? Me han llegado a rechazar de algún que otro puesto de trabajo por el tema de mi discapacidad, porque no podía haber comunicación, ¿no? Porque como mi discapacidad era auditiva, pues no podíamos tener esa comunicación, ¿no? Pero bueno, ya está, con el paso del tiempo y volví otra vez a la empresa de CEPAMI
y ellos pues me dieron la oportunidad de tener un trabajo, ¿no? En el cual pues la conciliación familiar pues era un poquito mejor que la que había tenido anteriormente en otros puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Que nosotros, mi marido y yo, nosotros vivimos en pareja, ¿no? Tenemos los 2 niños y ambos trabajamos en turno de mañana. ¿Qué pasa? Pues que, vale, el teletrabajo muy bien porque, como hemos dicho ya otras compañeras, tú puedes compaginar tu vida laboral con la familia, pero al final y al cabo muchas veces te olvidas de ti misma porque tú lo dedicas a trabajar y encima ya no sales de casa. Es como que todo se queda dentro de la casa, entonces pierde un poquito el hecho de tener que tener un poquito de tiempo para ti. Entonces eso llega un poco un momento a cansar, ¿no? Y a verte un poquito como a cabizbaja, pero bueno, ya está, no nos queda otra y hay que seguir luchando, como habéis dicho, para que eso se siga, pues, poniéndome remedios, ¿no? Para ello. Y nada, poco más, que muchas gracias y si necesitáis algo, queréis preguntarme, pues que aquí estoy. Muchas gracias a ti, Inmaculada. Y es verdad que cuesta mucho conciliar, que cuesta mucho tirar adelante, pero yo creo que es posible. Gracias por tu testimonio tan valiente, con ese grito de esperanza para ti, para todas, y creo que también poniendo sobre la mesa una realidad tan importante como es cuidado con el teletrabajo, porque a ver si estamos pidiendo teletrabajo para ocuparnos de más cosas. Muchas gracias a las 4. Vamos a dar paso ahora a las personas que están participando. Ana, ábrete el micro si estás por ahí. Comentaros que han habido picos de 60, 70 personas conectadas. Contaros que a su vez estas personas que se han conectado aquí tienen a más personas conectadas, con lo que estamos muy contentos de haber superado sin duda ese centenar de personas conectadas a la jornada que hacemos hoy. Creemos muy necesaria. Ana, cuéntanos qué hay por ahí, si hay alguna persona que se ha animado a participar en el chat. Sí, buenos días, Isabel. Bueno, el chat ha estado un poco tímido. Sí que en cualquier caso hay quien ha reivindicado la figura de la asistencia personal y una de las personas asistentes pregunta si es que no está vigente aún en Andalucía. Creo que esta pregunta puede perfectamente responderla alguna de nuestras ponentes, también quizá nuestra presidenta que está también al día de... Perfecto. Antes de daros la palabra a las personas que vais a responder, y así os damos tiempo para reubicar la pregunta. Preguntan si está disponible ya la asistencia personal en Andalucía. Comentaros a las personas que queráis participar de viva voz que lo podéis hacer con el icono que hay en participantes en vuestro nombre de levantar la mano. Ana os dará paso. Sí que necesitamos que sinteticéis la pregunta en un minutito, así que podéis ir pidiendo la palabra si alguna de vosotras quiere participar. Adelante, ¿quién quiere responder la pregunta? ¿Quién se anima? ¿Puedo responder yo? Adelante, Mercedes. Venga. Mira, yo, por supuesto, la asistencia personal en Andalucía está vigente. Desde el 2006 se aprobó la ley de autonomía personal en todo el territorio español, está vigente. Lo que pasa es de como todo recurso, todo apoyo, la ley de autonomía personal es una ley generalista para toda España. Luego cada gobierno de cada comunidad autónoma la desarrolla. Y eso significa, pues tienes que legislar, tienes que aprobar una normativa que desarrolle esa ley, ¿no? En Andalucía no se ha hecho y luego, según los datos que aporta el SAS, el Servicio de Atención a la Dependencia, pues en enero
En Andalucía solamente de todas las personas dependientes que hay que reciben alguna prestación, pues la prestación económica de asistencia personal solamente la reciben 11 personas. Entonces, eso es muy limitado. Si miramos a otras comunidades autónomas como el País Vasco, Castilla-La Mancha, y esos son miles de personas. Y sin embargo, en Andalucía solamente 11. Eso porque, bueno, pues tiene muchos motivos. Entre ellos, pues eso, no hay una normativa clara de establezca claramente las condiciones, sí, son generales, pero luego desde los propios servicios sociales no lo ofertan. Tampoco muchos trabajadores sociales no saben ni los de él, los desconocen. Entonces, ahí luego también, según la ley, solamente pueden recibir asistencia personal personas dependientes que están estudiando o están trabajando. Entonces, hay muchas personas que podrían recibirlo, pero que no trabajan, y más ahora en este tiempo, ¿no? O no están estudiando, entonces, pues es muy difícil. Queda mucho por hacer, ¿verdad? Sí. Y luego también la cuantía económica, pues tampoco ayuda mucho. Son cuantías muy pobres y que muchas veces, pues lo que estaremos hablando, sirven para un par de horas, para cubrir un par de horas, pero que tampoco la persona dependiente lo es las 24 horas. Claro. Bueno. Creo que queda claro, queda mucho por hacer y no es suficiente lo que hay. Una cosa es legislar y otra cosa es poner en marcha y por tanto mucho por hacer. ¿Qué más? Ana, ¿tenemos alguna preguntita más? Sí, Isabel, la he pasado por escrito al chat y la leo. Una pregunta que me han trasladado al correo electrónico. ¿Qué pensáis del teletrabajo como medida de inclusión laboral para mujeres con discapacidad? Y si pensáis que puede facilitar la inclusión laboral pero no la social. Y también tenemos una palabra pedida oral que cuando deis respuesta a esta pregunta, si os parece, la damos. Menos mal que yo no tengo que responder. Ah, perfecto. Menos mal que no tengo que responder yo a esta pregunta, porque si no la podemos liar. O sea que turno para nuestras participantes, no sé, Susana, Inmaculada, quien queráis, o incluso Marta, que está por ahí. Si quiere, comento un poco mi opinión. Adelante. Que a lo mejor va por el estilo de la tuya. El teletrabajo como salida laboral para las personas con discapacidad puede ser una buena opción siempre y cuando el teletrabajo esté bastante bien estructurado. El peligro que tiene el teletrabajo es que tenemos el trabajo en casa y tenemos que aprender a cortar los horarios de trabajo para poder compatibilizarlos, porque si no al final acabamos trabajando más horas de las que nos pertenece a horas que no debemos y al final tampoco atendemos de manera correcta a la familia. Entonces sí puede ser una buena opción pues para personas que, por ejemplo, tengan problemas de movilidad o que vivan en zonas alejadas y para desplazarse al centro de trabajo pues lo tengan más complicado, pero también es verdad que restringe bastante el tema social, porque, por ejemplo, en mi caso, que trabajamos con grupos de personas, con equipos de personas, tienes que estar cerca o en contacto con las personas que trabajan contigo, porque si no es complicado el poder coordinar, por mucho que están las herramientas telemáticas, las videoconferencias, las teleconferencias, las multiconferencias por teléfono, o sea, herramientas telemáticas hay muchas, pero el abuso de esas herramientas al final no hace que seamos más eficaces. Entonces hay que establecer unos criterios bastante claros para que el teletrabajo sea una salida laboral para muchas personas, que puede serlo sin duda, para muchas madres, pues que a lo mejor tienen que trabajar X horas al día, pues porque sus obligaciones no le permiten más o porque el cuidado de su familia le exige más horas de lo que ellas quisieran, pero evidentemente ese teletrabajo no puede venir a quitarte más tiempo del que tú ya de por sí no tienes. Claro, y cuidado, porque te puede sacar
de la sociedad y del mercado laboral. Tranquilamente, porque al final estás aislado, porque no comparte, por poner un ejemplo, cuando he hablado en las últimas ocasiones con los tutores del cole de mis niños, me decían que a la hora de trabajar con los niños, los profesores de diferentes asignaturas se reunían en pasillos o en la sala de profesores y hablaban de su trabajo, hablaban de los niños, de cómo iban evolucionando, y este año no, y pierden mucha información en el trabajo de educación de nuestros niños, precisamente porque no se ven en persona. Entonces hay que tener cuidado con eso. Todo hay que medirlo muy bien, todo hay que medirlo muy bien. Muchas gracias, Susana. Va en la línea, pero yo no hubiera sido tan buena como tú. Continuamos, creo que había una palabra pedida, Ana. Me decías que era Angelines. Sí, efectivamente, Angelina Moreno ha pedido la palabra. Venga, pues, y tenemos otra pregunta que luego haremos cuando termine Angelina. Angelina, ábrete el micro, por favor, plantea tu comentario o pregunta brevemente y vamos viendo. Adelante. Un segundito, Isabel, que Angelina es usuaria de lengua de signos y está la intérprete activándose su micro. Vale, no pasa nada. Vale, ya puedo empezar, ¿no? Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. A CERMI Andalucía, la verdad que decir muy interesante esta jornada. Yo, como veis, también tengo discapacidad auditiva. Yo he estado viendo las ponencias y ha sido muy interesante escuchar las experiencias de cada una, de cómo se han ido adaptando a la situación laboral, con la vida familiar. Y yo tenía una curiosidad que quería preguntaros. Supongo que tenéis diferentes profesiones, aparte de vuestra discapacidad física, y quería preguntaros ¿cuántas horas semanales normalmente trabajáis? ¿Son 40 horas semanales? Porque las personas con discapacidad no sé si tienen una reducción de jornada o no. Es la duda que tengo, por curiosidad. ¿Tenéis las 40 horas o hay una reducción de jornada? Y también saber si el sueldo es el mismo o no. A ver si podéis informarme acerca de esto. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues podéis, supongo que cada una estáis en una situación laboral diferente y supongo que brevemente podéis ir opinando las que queráis. Así que adelante. A ver, adelante. ¿Me escucháis? Sí, adelante. Soy yo, ¿vale? Os cuento yo un poquillo mi jornada laboral, ¿vale? Yo tengo una jornada laboral de 30 horas semanales, ¿vale? Y el sueldo, evidentemente, a comparación de una persona que tenga, como por ejemplo mis compañeros, tienen 35 horas semanales, 37 y media, y el sueldo, pues claro, varía un poquito. Perfecto. ¿Alguien más? Susana, Mercedes. Bueno, yo es que trabajo a tiempo completo. Mi disponibilidad horaria es más complicada, pero mi contrato sí es a tiempo completo. Perfecto. Pero si se reduce la jornada, evidentemente se reduce el sueldo, porque se reduce la hora de cotización y siempre que hay una reducción de contrato y de hora, normalmente se reduce el sueldo. Entonces, por eso mucha gente tampoco lo pide, no les interesa económicamente según el puesto de trabajo que tengan, evidentemente. Pero entiendo, según vuestro comentario, el comentario de las dos, entiendo que el sueldo se reduce en comparación con las horas que se trabaja, no comparándolo con otro hombre. Si un hombre hiciera vuestro trabajo, la misma hora cobraría igual. Exactamente igual. Por lo menos en 11 no hay diferencia de salario si eres hombre o mujer. La diferencia está en el puesto que desempeña. Entonces, si tu puesto de vendedor, de mando intermedio, o de técnico o de servicio, tu sueldo si se reduce en un tercio es un tercio del sueldo que tienes tú y el compañero de enfrente. Me referí, no hay diferencia ahí, pero si se reduce la jornada se reduce el sueldo, eso está claro. Irma, ¿en tu caso igual? Sí, vamos, yo hago el mismo trabajo que mis compañeros, simplemente que estoy a menos horas que ellos. Vale. Mercedes, Laura, ¿algo más que queráis aportar? A ver, en mi caso, yo soy, como he dicho, profesora de la Universidad de Jaén
Claro, el horario es diferente. Yo ahora este curso estoy a media jornada porque estoy sustituyendo una baja maternal, entonces yo tengo 10 horas semanales a la semana. El curso pasado, que estaba a tiempo completo, tenía 18 horas semanales. Entonces, eso de docencia en clase. Luego el trabajo en el despacho en casa aparte, ¿no? Y bueno, y afortunadamente yo, eso sí, yo en mi experiencia a lo largo de toda mi trayectoria siempre he cobrado lo mismo de mis compañeros. Yo, por ser mujer, nunca he tenido esa discriminación y ahora cobro muchísimo menos, pero porque también trabajo menos, ¿no? Menos horas. Vale, perfecto. Muy bien. Pues no sé, Laura, ¿quieres añadir algo tú? Bueno, No en sé. principio, las personas con discapacidad que conozco que estén trabajando, la verdad que depende del tipo de discapacidad, porque una persona, por ejemplo, que tiene un trastorno de espectro autista, pues dependiendo de las necesidades de apoyo que contemplen, va a poder soportar una carga laboral mayor o menor y, como bien ha dicho Susana, al número de horas se corresponde un salario diferente. Afortunadamente. Muy bien, muchas gracias. Otra cosa es que haya brecha salarial. La brecha salarial es otra cuestión. Sí, Marta. Perdona, yo le quería preguntar a Angeline, que no sé si ella lo decía en general a las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad no tenemos por qué tener un horario reducido o una jornada reducida. ¿Vale? Que no sé si... No, es cierto. Eso no se le ha respondido. Tienes razón, Marta. La mujer con discapacidad podemos trabajar exactamente las mismas horas que el resto de mujeres y no se nos reduce el horario si no es llega un acuerdo con la empresa o la actividad donde trabaje. Pero por otros motivos, eso es. Pero no por tener discapacidad tenemos un horario reducido, ¿vale? Eso era un poco no sé si iba también, pero por lo menos aclararle eso, ¿vale? Sí, yo creo que sí, que también quería ella decir eso, porque lo he preguntado, si hay no hay bonificación laboral por tener una discapacidad en cuanto a horario, depende del empleo y por tanto depende de las horas que eche lo que vas a cobrar y ya está, no hay mayor historia. Y decía yo que una cosa es al igual trabajo, igual salario, pero sí es importante poner sobre la mesa que hay brecha salarial entre hombres y mujeres, porque si sumamos todos los sueldos que cobran los hombres con discapacidad a lo mejor o en general y todos los sueldos que cobran las mujeres con discapacidad y comparamos, en conjunto las mujeres con discapacidad trabajan menos y por tanto cobran menos como conjunto, me refiero. Otra cosa es a igual puesto de trabajo, igual salario, ¿vale? ¿Qué más tenemos, Ana? ¿Alguna cosita más? Bueno, Angelina ha vuelto a levantar la mano, no sé si porque quiere aclarar algo, sí decir que queda poquito tiempo, que hay preguntas en el chat, ¿vale? Venga, pues rápidamente, Angelina. Respondiendo, por favor. Venga, perfecto. Rápidamente, Angelines, su intérprete, cuando queráis. Sí. Sí, disculpad porque no sé si se me ha entendido bien o no la interpretación. A ver, yo tengo experiencia anterior laboral en un centro de empleo específico. Estuve una época trabajando, tenía un contrato normal, bueno, como una persona oyente, de 40 horas semanales. Pero la realidad es que luego yo había una reducción por la discapacidad. Entonces, claro, yo me quedé un poco sorprendida. Porque al final somos profesionales iguales, entonces no entiendo esa diferencia horaria, ¿no? No lo tenía claro. Habría que mirarlo, yo creo que habría que mirarlo un poco en privado, porque yo creo que legal no es decir, tú cobras por las horas que trabajas y te pagan por tu profesionalidad. Entonces, no hay nada que recoja eso. No sé si quieres lo vemos en privado y lo valoramos, ¿vale? Por si un poco... Vale. Ana, no sé si te parece leer todas las
las preguntas del chat del tirón, vamos respondiendo. Bueno, efectivamente, vamos a leer las dos que hay. Antes de decirle a Angelina que por favor me escriba al correo electrónico que aparece en pantalla, ¿vale? Para que podamos ver su caso en particular. Eso es. Y deciros que las preguntas han sido las siguientes. Primero, aquí. Preguntaban por una mayor explicación de la idea de corresponsabilidad social que ha salido entre las panelistas. Creo que sobre todo habló de ella la primera panelista, Laura Alvea. Que se explicara un poquito más a qué se refiere, sino que propondría como medidas de corresponsabilidad social. Y al hilo de esto también Celia Prado comentaba que si quiere hablar es bienvenida. Dice, por compartir una reflexión, creo que desde el derecho privado también se puede contribuir a poner en valor los cuidados y la falta de corresponsabilidad. Un ejemplo sería en el ámbito del derecho de familia, teniendo en cuenta las relaciones que se dieron entre los cónyuges, el reparto de tareas, etcétera, compensando el trabajo para casa y cuidado de familiares tras la crisis matrimonial. Aunque obviamente esto no deja de ser una de tantas visiones de las que deben abordarse la crisis de los cuidados y la falta de corresponsabilidad. Y otra pregunta que nos hacen es que cómo podría reconocerse más el cuidado que ejercemos. Bueno, pues, a ver, en primer lugar, para que luego las demás vayan respondiendo, Laura, la primera pregunta creo que va enfocada un poco más a ti. Brevemente, ¿puedes responder el concepto de corresponsabilidad social? Cuando hablo de responsabilidad social, me refiero a que no solo hablamos de responsabilidad familiar con tu pareja, hay una responsabilidad a nivel social de las administraciones públicas y de la sociedad en general también de establecer como una red de apoyo social a las personas. En este caso yo estaba hablando de las madres que tenemos el rol de madres, también de madres trabajadoras y de personas cuidadoras no profesionales. Cuando legislamos una manera de tener corresponsabilidad social, pero hay que orientarlo y hacerlo accesible. Esa era una de las conclusiones a las que yo llegaba. Hay que hacer accesibles esas medidas, porque es cierto que, por ejemplo, recientemente cuando el gobierno de Pedro Sánchez entró, porque uno de los empobrecimientos que sufrimos las personas cuidadoras no profesionales es tú no estás cotizando, tu vida laboral ya no existe, mientras no estés trabajando no cotizas, entonces a largo plazo, de cara a una vejez, se te pone todo el panorama muy negro, la verdad. Se da la posibilidad ahora de cotizar como persona cuidadora no profesional, pero claro, tampoco se ha blindado esta posibilidad. Es decir, que a lo mejor llega un gobierno diferente y lo retira. Con lo cual, volvemos otra vez al principio. Claro. En vez de avanzar, vamos hacia atrás. El tema de las redes de apoyo es importante cuando decía lo de los proyectos que estén orientados a personas cuidadoras no profesionales, ya no solo a nivel de cuidados, de autocuidados o a nivel emocional o de salud, sino también a nivel laboral, el crear proyectos que estén orientados a la inserción laboral de estas personas o al autoempleo de estas personas, incluso que faciliten. Muy interesante. Es muy interesante. Yo creo que esto da para una jornada solamente hablar de esto. Y no hay que olvidar que las personas que sois cuidadoras, que estáis cuidando, que estáis criando, que estáis en proceso de crianza, también aportáis a la sociedad. Por tanto, la sociedad también tiene ese deber de corresponsabilizarse. Había una pregunta que había leído Ana. ¿Alguien la responde? La pregunta no recuerdo, Ana, recuérdala por encima, la última pregunta que has leído. Sí, cómo reconocer más y mejor, diría yo también, el cuidado que ejercemos. Y hay otra pregunta más que se nos ha añadido última, que creo que también tiene relación, saber si por parte de las ponentes creen que hay una relación entre la falta de políticas de conciliación y responsabilidad y corresponsabilidad con la idea que aún hay a nivel social y político de que las mujeres con discapacidad tengan incapacidad para ser madres o tener su propia familia en referencia al cuidado de los hijos. Bueno, pues 30 segundos, Isabel. Eso es, 30 segundos se nos va el tiempo, nos quedamos con la reflexión de la compañera por escrito, no le podemos dar la palabra. Así que venga, 30 segundos, rápido, una ponente y 30 segundos la otra. ¿Quién se anima? Bueno, pues yo rápidamente a la pregunta de cómo se podía reconocer más el cuidado
ejercemos, evidentemente, tomando medidas de apoyo esa labor y de refuerzo. Y una de ellas lo que ha dicho Laura, ¿no? Por ejemplo, la mujer se pasa años o toda su vida cuidando a algún familiar, ya sea por voluntad propia o por condicionamiento o circunstancias, debe de cotizar, debe de llegar a la vejez y tener porque ella ha estado trabajando, ella durante X años ha ejercido un trabajo que se ha ahorrado la administración, entonces debe de cotizar y cotiza una base de cotización razonable y digna. Claro, está claro, Mercedes, gracias, perdóname, hija. Siguiente, respuesta corriendo rapidito. ¿Quién responde? ¿No? Ana. ¿Qué era lo que preguntaban? Por si le podemos dar respuesta a la compañera. Sí, pues preguntaban con respecto al cómo reconocer más y mejor los cuidados que ejercemos y la relación entre la falta de medidas específicas para mujeres con discapacidad, si eso es porque se piensa que no se puede ejercer ese rol de cuidado por parte de las mujeres con discapacidad. ¿Alguien quiere un comentario de 30 segundos? Es compleja la pregunta, la compañera que la ha hecho se ha lanzado. ¿Alguien quiere un comentario de 30 segundos? Yo considero que hay que visibilizarlo sobre todo, visibilizando la manera de demostrar o de decir que se puede, pero claro, si no lo ves, pues no lo sabes. Perfecto, visibilizar, perfecto. Nos quedamos aquí gracias a las panelistas, gracias a vuestra participación. Ha sido un lujo como siempre y esperamos contar con vosotras, que difundáis próximas jornadas y agradeceros a los ponentes, a quien ha hecho posible que llegue también por lenguaje de signos y por subtitulación la información a nuestros compañeros y daros millones y millones de besos y seguir animando a que trabajemos todos en favor de la mujer, especialmente de la mujer con discapacidad, y que no seamos superwoman, que seamos mujeres, que también tenemos derechos a ser un poquito condescendientes. Un beso gigante y hasta la próxima.